se viven hoy en día en las organizaciones. Contamos con nuestra invitada de lujo, la licenciada Melissa Salazar, que es una ejecutiva senior con más de 20 años de experiencia internacional, habiendo ocupado posiciones estratégicas en empresas globales como Amazon y Huawei, liderando procesos de transformación organizacional, talento y negocio en distintos mercados. Melissa, bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros nuevamente en este espacio de Capital Humano 2026 en su segunda edición, El Siguiente Nivel. Así es, bienvenida Muchas Melissa, gracias. ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Adrián y Andrea. Gracias de verdad por tu espacio. Sabemos que estás súper ultra socadísima, diríamos en Costa Rica, full de agenda, comprometidísima con diferentes eventos que tienes a nivel nacional e internacional. Y de hecho, el hecho de tenerte por acá como invitada especial para Soluciones Creativas es un verdadero honor y te agradecemos, de verdad que sí. Se nos están uniendo, Melissa, personas de diferentes compañías, de diferentes giros comerciales, y creo que el espacio de hoy va a ser bastante nutritivo. Así que, sin más espera, vamos a arrancar. ¿Te parece, Melissa? Arranquemos. Gracias, Melissa. Bueno, Melissa, para iniciar directamente con un punto valiosísimo, hablemos sobre estrategia y visión de negocio. Actualmente, a tu criterio, ¿cómo ha venido evolucionando el rol del director del capital humano? Cuéntanos. Sí, bueno, creo que dentro de las cosas que comentábamos la vez pasada, el tema del juicio final o de las evaluaciones anuales se están modificando para tener una relación más uno a uno, ¿verdad? En Melissa, solo un donde pequeño semanalmente, paréntesis. Melissa, sí, solo un pequeño paréntesis, como tuvimos un temita técnico al inicio y tenés la visión con un dispositivo y el audio con el otro, se está generando un feedback, solo para que lo tomes en ok, cuenta. Tal vez bajas completamente el volumen del de la computadora, exactamente, ujú, para que no entre en el micrófono del otro dispositivo. Creo que ya con eso lo listo, soluciono. Ahí estamos, perfecto, te ok. escuchamos. Ok, perfecto. Sí, como les decía, el tema en este momento es más a nivel de la relación uno a uno entre el gerente de recursos humanos o la persona encargada del personal y el capital humano, ¿verdad? ¿Qué logramos con esto? Tener conversaciones en donde haya muchísima más apertura en cuanto a comunicar no necesariamente las cosas en las que estamos evaluándonos, ¿verdad? O las cosas que nos han puesto como tareas para ver qué tal, tan bien o tan mal las estamos haciendo, sino más bien desde un punto de vista humano, se crea una relación un poco más cercana. Y creo que esa es una de las cosas más importantes dentro de la evolución de las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya no se utiliza esa evaluación anual, como les decía, en donde solo una vez al año vamos a revisar qué está haciendo María o qué está haciendo Juan y no sabemos qué pasó el resto del año. No sabemos si estuvo enfermo, no sabemos si tuvo un accidente, no sabemos si tuvo un problema con algún cliente y eso no permitía tener conocimiento, al fin y al cabo, ¿verdad? Que nos permitiera distinguir entre un mal empleado de un buen empleado. ¿Y con qué me refiero a esto? Bueno, un mal empleado antes se definía por la cantidad de checks que tenía en la lista de tareas, ¿verdad? Si las había completado todas, pues genial. Pero no medíamos la capacidad que tenía cada uno de estos miembros de equipo para poder desarrollarse dentro de la empresa en Claro, tiempo real. claro, Entonces, claro. yo siento que esta evolución es indispensable, ¿verdad? Aparte que las personas que están en recursos humanos lo saben muy bien o en manejo de personal. Siempre se ha visto al área de manejo de personal como el área de los malos que nos pueden despedir en cualquier momento. Y creo que esta dinámica viene a cambiar justamente esa figura, ¿verdad? Ahora Claro. ya no nos van a ver como si el que viene a ver si estoy haciendo lo correcto o no, ¿verdad? Para ir a acusarme con el gerente, sino que realmente es una persona que se vuelve casi una amiga, ¿verdad? Ujú. Es muy común ver en estos tiempos que varias figuras dentro de la empresa acuden al área de recursos humanos o al área de capital humano
para consultar temas personales, ¿verdad? Entonces, en las grandes empresas, en las transnacionales, el tema de recursos humanos va de la mano de la psicología. ¿Por qué? Porque necesitamos tener personas no solo preparadas en un tema de calificación, ¿verdad? Sino en un tema humano. Necesitamos que sean más comprometidos con el tema de las condiciones humanas de cada uno de los miembros del equipo, porque no vamos a medir, por ejemplo, si Juan, que no tenía vehículo y hubo una manifestación de autobuses un día y entonces tuvo que llegar tarde, va a ser las mismas condiciones de María, que María tiene su propio vehículo. Todo este tipo de cosas realmente nos permiten a nosotros generar un perfil individualizado de cada uno de estos miembros. Entonces, sí, yo definitivamente creo que el tema de evaluación ya se vuelve un tema semanal inclusive, ¿verdad? Un tema de tiempo real. Ya no estamos pensando qué pasó con aquel muchacho que no lo he vuelto a ver. No, hay reuniones semanales en donde Claro, esto justamente va a quedar claro. Yo diría que esa es realmente la evolución de las evaluaciones de interesante. desempeño. Qué interesante, Melissa. Y siguiendo con esta sección de estrategia y visión de negocio, cuéntanos un poco, porque me parece que tenés el punto clave ahí para que nos cuentes cuál es la diferencia entre administrar y gestionar capital humano hoy por hoy en el 2026. Sí, muy buen punto, Adrián. Creo que justamente ahí es a donde vamos con la parte humana, la parte psicológica o la parte de neurociencia, en donde sí o sí los profesionales en capital humano tenemos cada vez más que prepararnos, o las personas que tengamos a cargo equipos, prepararnos para lidiar con la parte humana de nuestro capital, ¿verdad? Nunca ha estado fuera del concepto. Sin embargo, antes las grandes empresas no tenían ese interés, ¿verdad? Para poder, como bien lo decía, sentarnos a conversar de tú a tú y entender cuáles son las necesidades, los requerimientos y las diferencias entre cada uno de nuestros miembros, ¿verdad? Esto no es un tema de, bueno, si me cae bien, me llevo mejor con este que con aquel, porque realmente tenemos que recordar que el profesional sigue siendo el encargado del equipo, en este caso el encargado del recurso humano. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para administrar un buen equipo de recurso humano? Bueno, justamente estas reuniones constantes en donde vamos de uno a uno y entendemos cuál es el punto de vista que tienen sobre algunos de los sistemas que se están utilizando. Todo este tipo de información la vamos a poder transferir después a los gerentes correspondientes para que se den cambios, ¿verdad? Muchas veces ha pasado, y no sé si alguno ha tenido esta experiencia, pero tenemos un equipo humano espectacular, pero resulta que los sistemas no nos ayudan. Entonces tenemos personas constantemente quejándose que no les sirve ingresar al sistema, que tienen problemas cuando marcan la hora, que por eso llegan tarde, pero nadie los escucha. Por eso mismo que hablaba antes, de que las reuniones las dejábamos para fin de año. Entonces, sí hay una diferencia enorme, ¿verdad?, entre administrar y gerenciar, digamos, un equipo de capital humano, y yo creo que nuevamente recae en la parte humana que nosotros vayamos a poner. No es solo hacer el análisis. Recordemos que nosotros tenemos, en el momento en el que estamos manejando personas, tenemos una responsabilidad enorme y es hacerles el trabajo más fácil. ¿Fácil en qué sentido? En que lo puedan disfrutar, ¿verdad? En que no vayamos a ser el típico gerente de recursos humanos que le dice que no a la persona que necesita sacar un permiso porque tiene que ir a hacer un trámite personal. Creo que en esto sí ha venido cambiando y tenemos que seguir cambiando y modificando las cosas para que cada vez tengamos mayor apertura a manejar caso por caso, ¿verdad? Y no hacer una lista de esto es lo que va a aplicar para todos, porque definitivamente los recursos, cada uno pues tiene sus debilidades, sus fortalezas y sus condiciones de vida distintas. Ok, muy bien, maravilloso, Melissa. Le damos la bienvenida a todas las personas que se nos están conectando, incluso personas tenemos de Costa Rica, por supuesto, Guatemala, tenemos personas de Guatemala, le damos una cordial bienvenida y saludo al señor Rodolfo Bay, español, que se encuentra ahorita en Guatemala y súper interesado con este tema. Bienvenido, Rodolfo. Y bueno, así tenemos personas de diferentes países. Bien, me parece súper bien. Melissa, le voy a dar el espacio a Andrea, que creo que tiene una pregunta. Adelante, Andrea.
Claro, justo estábamos platicando ahorita, Melissa, sobre que vemos equipos con mucha capacidad técnica, pero con niveles de desgaste un poco más altos. Entonces, ¿cuál es el secreto para mantener el compromiso en equipos de alto rendimiento? Sí, eso es muy importante porque suele pasar que cuando tenemos recursos tienen muchísimas fortalezas de manera independiente, a veces no se juntan, a veces no hay unión, ¿verdad? Entonces se trabaja de una forma muy individualizada, en donde claramente pues tenemos recursos con muchísimas fortalezas que aportan muchísimo a la operación, pero que no están trabajando en equipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Una de las cosas importantísimas para mí en tema de compromiso es no decirle a la gente qué hacer, ¿verdad? Sino decirles el por qué. En el momento en el que nosotros traemos al grupo de trabajo, y aquí ya sí podemos hacerlo en grupo, ¿verdad? En indicarles por qué nosotros estamos cambiando ciertas condiciones o por qué nosotros tenemos esta visión dentro de la empresa, realmente define el resultado que nosotros esperamos, ¿verdad? Y además deja claro que ellos decidan el cómo. Entonces, sí vamos a tratar de darles esa libertad siempre, de que decidan cómo hacerlo, sobre todo cuando son recursos muy fuertes en donde tenemos capacidades ya desarrolladas, ¿verdad? Sobre todo personas con experiencia, y no queremos llegar a decirles cómo. Ellos ya saben cómo. Lo que tenemos que darles es el por qué necesitamos trabajar en equipo, por qué necesitamos eh, hacer todo lo que la empresa realmente necesita para tener éxito. Entonces, creo que el control excesivo ya debe quedar atrás, ¿verdad? Eso definitivamente mata el compromiso que cualquier recurso o capital humano pudiera llegar a tener. Y lamentablemente en muchas empresas se ven que los mejores talentos se van, se mueven a otras empresas, están constantemente rotando. Esto es por lo mismo, porque cuando las personas ya han generado cierta capacidad interna o cierto grupo de skills, ellos no quieren que les digan cómo hacerlo, ellos ya tienen muchos sus shortcuts, hay unos que tienen sus tácticas diferentes, ya lo han comprobado y por ende hay que darles esa libertad. Entonces, creo que eso nos va a ayudar a mantener el compromiso sin duda. La libertad sigue siendo y se sigue comprobando una de los recursos más valiosos dentro de cualquier operación. Es mejor pagarle con tiempo a nuestros colaboradores muchas veces que con incentivos económicos. Entonces, creo que todo apunta a que definitivamente la autonomía radical va a seguir siendo el tema por excelencia para grupos de trabajo en donde el compromiso tiene que mantenerse. Claro, súper interesante y muchísimas gracias también por esa recomendación. Y también con el tema de las evaluaciones anuales, que siguen existiendo en muchas empresas, como tú lo comentabas anteriormente, aunque el entorno ya cambió, pero desde tu perspectiva, ¿qué debería transformarse para que realmente generen un tipo de valor? ¿Cómo deben evolucionar estas evaluaciones de desempeño tradicionales frente a estos nuevos modelos de trabajo? Correcto. Bueno, hablábamos del uno a uno, ¿verdad? Que son estas reuniones que se pueden hacer semanalmente. Si son muchísimos empleados que tenemos a cargo, podríamos hacerla una vez al mes. Podríamos mandar encuestas, ¿verdad? Constantemente para poder asegurarnos que las personas están enteradas de la información que estamos compartiendo, están anuentes a participar del evento, las actividades que mencionamos. Es decir, siempre tenemos que tener feedback. La forma en la que lo vamos a lograr, si es que no vamos a tener, digamos, las herramientas o el tiempo para esas conversaciones de uno a uno con todos, sí es importante manejar correos en donde nosotros podamos decir, bueno, esto viene de parte del área de talento humano y necesitamos que nos respondan 3, 4 preguntas, ¿verdad? Recordemos que este feedback no necesita ser extenso, tiene que ser rápido y pronto para nosotros poder tomar decisiones. Entonces, nuevamente, si nosotros tenemos KPIs claramente definidos, probablemente no vayamos a tener mayor problema en darle seguimiento a que eso se esté cumpliendo, pero nuevamente esas evaluaciones de desempeño tradicionales ya no suman, ¿verdad? El tema anual ya no suma. Entonces sí tenemos que tratar de ver qué herramientas podemos ir generando dentro de nuestra organización
para que esas conversaciones, ¿verdad? O ese feedback que vayamos teniendo a través de, de estos correos, perdón, realmente nos ayuden a mejorar las condiciones o las características para cada uno de los miembros del equipo. Excelente. Maravilloso. Melissa, una pregunta muy importante. Hoy por hoy, ¿qué importancia tiene para usted el upskilling y el reskilling ante todo lo que es el futuro del trabajo como tal? Sí, bueno, vamos a ver, esto es un tema de mantenimiento preventivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la capacitación tiene que ser parte del ADN de cualquier empresa en este momento. Es un tema indispensable para que una empresa se mantenga a flote en el futuro y en el presente, en donde tenemos tantísimas herramientas tecnológicas que nos están desviando la atención y que nos están diciendo, tenemos una aplicación que puede producir lo que nos puede producir este equipo de 10 personas. Entonces, yo creo que no es algo que debamos pensar como, bueno, el trabajo se hace solo, si queda tiempo, ¿verdad? Porque realmente lo que tenemos que hacer es más bien educar y entrenar a cada uno de estos miembros según el ADN de nuestra empresa para que cada vez más, que esto también nos va a ayudar con el tema de compromiso, la persona se levante pensando, sintiendo y comiendo, ¿verdad? El mensaje que nosotros le estamos transmitiendo. Recuerden que, por ejemplo, una de las posiciones muy interesantes siempre, que a mí me ha parecido que debería replicarse dentro de las organizaciones y a veces es solo una persona, son los gerentes de marca. Cuando un gerente de marca se encarga de llevar la batuta de la imagen o la presencia de una marca específica, es una persona que realmente se casa con los objetivos de la empresa, se casa con los colores de la marca, se casa con la visión, por ejemplo, de los gerentes, con las posibilidades de proyectarlo. Y yo creo que ese debe ser el sentimiento que deberíamos tratar de generar en cada uno de nuestros empleados. Entonces, insisto, la forma en la que logramos ese upskilling, ¿verdad? O reskilling es justamente educando, dándoles capacitaciones que no necesariamente deberían ser capacitaciones larguísimas, pero si nosotros, por ejemplo, abrimos la línea de tener, por ejemplo, estos webinars, ¿verdad? Una vez a la semana, una vez al mes, para que nuestro equipo de trabajo se pueda conectar, les va a dar un espacio, además, de, de desconexión de las tareas que están haciendo en ese momento, es decir, que se puede tomar como tiempo que les estamos regalando y además se les está regalando conocimiento. Entonces, la capacitación sin duda tiene que ser parte del ADN de cualquier empresa y yo creo que es una póliza aseguradísima que cualquier empresa puede tener, ¿verdad? Para mantener la competitividad tecnológica, porque sí necesitamos estar cada vez, ¿verdad? Reforzando más los conocimientos que tal vez no necesitábamos hace 3 años atrás, pero que en este momento la competencia está teniendo y hay que hacerlo. Tenemos un equipo de trabajo, tenemos que entrenarlo. Qué interesante. Y decís competencia tecnológica. Y acá yo te pregunto entonces, Melissa, ¿cómo podemos integrar la tecnología y alinear estrategias incluso cuando se están formando, por ejemplo, nuevos departamentos de recursos humanos? Uh -huh. Nuevamente, ¿qué tenemos nosotros en mente cuando nos dan una nueva tarea? Generalmente es el impacto que este va a llegar a tener a futuro, en presente o a futuro, pero generalmente las empresas pues nos dan tareas y nos dan, digamos, una serie de actividades que tenemos que realizar porque la empresa ya está pensando en cuál es el impacto. Entonces, yo creo que podríamos empezar levantando descriptores del puesto, que eso es algo que lamentablemente no muchas empresas hacen, ¿verdad? Deberían existir sí los manuales, si no si no existen en el momento en que nosotros tomamos el departamento. Por favor, tomémonos el tiempo para realmente averiguar qué es lo que hace cada uno de estos miembros, que ya existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de decirle a las personas que llegan cuáles son las herramientas con las que cuentan actualmente y las necesarias para poder desarrollar un trabajo de mejor calidad a futuro. Entonces, las herramientas no solo tienen que ser a nivel de otros departamentos, sino que recursos humanos puede ser
un buen director generando una lista, digamos, de qué necesita cada uno de estos miembros para poder llevar a cabo las tareas más proactivamente o más efectivamente o más eficientemente, ¿verdad? Entonces, nuevamente, yo creo que los departamentos de capital humano tienen que ir muy de la mano ahorita con todas las herramientas tecnológicas de inteligencia artificial para automatizar, perdón, lo operativo y liberar un poco el tiempo, ¿verdad? Para que puedan haber reuniones de estrategia de negocio, para escuchar qué es lo que el CEO o el CFO necesita para dentro de los próximos 3 meses y estar muy alineados con este tipo de cosas. Entonces, tenemos una gran ventaja. La inteligencia artificial definitivamente nos está ayudando muchísimo, pero, pero sí creo que levantar los descriptores de los puestos es importante para entender, porque muchas veces no solo lo tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Otras figuras directivas tienen que entenderlo y explicando no siempre se entiende. Entonces creo que eso es importante para que ellos vean también con qué herramientas cuentan y muchas veces ha pasado que los mismos directivos dicen cómo es posible que nosotros no tengamos estas herramientas ya implementadas. Entonces, bueno, básicamente creo que la tecnología sigue siendo el punto fuerte acá. Interesante, Melissa. Y bueno, le damos la bienvenida nuevamente a todas las personas que se están conectando. Creo que ya para la siguiente sesión creo que vamos a tener que tener una sala más grande, Melissa, porque estamos llegando justo al tope y no quisiéramos que se quede gente fuera de estos webinars que hacemos todas las últimas semanas de cada mes. Bueno, Andrea, cuéntanos. Creo que tienes otra pregunta por acá. Adelante, Andrea. Y antes de realizar la pregunta, también les quisiera decir de que desde Soluciones Creativas acompañamos justamente a organizaciones precisamente en estos puntos, estructurar áreas de talento con visión estratégica, tecnología adecuada y en enfoque en resultados sostenibles, además de brindar capacitaciones de alto nivel, no solo los webinars que presentamos mes a mes, sino que también damos programas especializados y estructurados específicamente para cualquier tipo de organización. Y ahora sí, Melissa, me gustaría decirte que, bueno, hemos visto que durante años se ha creado un bienestar y productividad que estas dos se compartían entre sí. Hoy sabemos que no es así, pero aún hay resistencia a cambiar ese paradigma. Entonces me gustaría que abordemos este tema un poquito más. ¿Cómo podemos impulsar el bienestar integral sin afectar la productividad organizacional? Tremenda pregunta, Melissa. Ahora sí. Sí, así lo creo. Gracias, Andrea. Bueno, esto definitivamente es lo que va a lograr ese compromiso del que hablábamos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hacemos para que estos cerebros que lamentablemente siempre están estresados por temas de trabajo, por temas personales, por temas de salud, etcétera, sean productivos, ¿verdad? Porque recordemos que cuando el cerebro está estresado, nuestras capacidades realmente disminuyen, se genera una cantidad, digamos, aumentada de, de ciertos químicos cerebrales que nos van a afectar realmente esta productividad. Entonces, no podemos permitir que esto realmente vaya a verse dentro de la efectividad de la operación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Diseñar procesos que respeten esta salud mental. Solo para comentarles, es importantísimo que ustedes revisen, dependiendo de la ubicación en la que se encuentren, si el Colegio de Profesionales en Psicología de su locación tiene programas ya desarrollados, porque esto es algo muy interesante que a veces pues desconocemos, ¿verdad? Entonces, ellos a veces, ¿verdad? Un grupo de psicólogos preparados, profesionales, ya han montado algunas estrategias y algunos programas que nos pueden ayudar a nosotros para traer a nuestras empresas. Entonces, importantísimo educarse sobre salud mental, ¿verdad? Lo que aplica para mí no es lo mismo que puede aplicar para el otro, que esto lo conversábamos ahora, y por eso tan importante tener, ojalá, esas relaciones de uno a uno con cada uno de los miembros de un equipo, o por ende tener feedback que nos determinen qué está pasando, ¿verdad? En algún departamento donde hay conflicto, donde muchas veces, por ejemplo, nos ha pasado también que tenemos equipos en donde no sabemos por qué no tenemos los resultados esperados, pero el problema no era el empleado A, B o C, sino que era el supervisor que tenían a cargo, ¿verdad? Entonces también recordemos que
cuando hablo de una reunión de 1 a 1, estoy hablando de a todos los niveles. De igual forma, nosotros en temas de manejo humano tenemos que ser la mano derecha de un gerente general, de un gerente de operaciones, de un gerente financiero, etcétera. Todo el tema directivo es indispensable para que nosotros realmente traigamos esa salud mental desde la cabeza que nos sostiene hacia el resto del cuerpo. Entonces, nuevamente recordemos, cerebros estresados son improductivos, entonces tenemos que empezar a crear estrategias en donde nuestros empleados tengan tiempo para poder relajarse. ¿A qué me refiero con esto? No es la típica actividad del team building donde nos vamos todos un fin de semana y nos metemos a los rápidos y ya venimos desestresados. Claro que esto es importante, pero muchas empresas no cuentan con los recursos económicos para poder hacer esto. Entonces, tengamos actividades online. No hay nada mejor en este momento que buscar aplicaciones y tal vez más adelante podamos compartirlas en donde juguemos con nuestros compañeros, ¿verdad? Por un periodo X, obviamente siempre liderado por el tema del Departamento de Recursos Humanos, pero que nos ayudan a tener momentos de ocio durante las horas de trabajo, ¿verdad? Que nos van a aumentar la productividad. Y estos son estudios que están realmente desde hace muchísimas décadas y que pocas empresas están aplicando, ¿verdad? Entonces, recordemos que el bienestar integral y la productividad sí van de la mano, ¿verdad? O sea, no son opuestos. Nosotros necesitamos tener empleados que estén muy bien emocionalmente para poder ver resultados. Y los resultados más importantes siempre va a ser la apertura al cambio. Nosotros necesitamos equipos de trabajo que puedan ser maleables. ¿En qué sentido? En que nosotros les digamos, ya esta estructura va a cambiar, esta estrategia tenemos que cambiarla y que sean personas que no se sientan afectadas por estos cambios, que sean personas que sepan sobrellevar, ¿verdad? Algunas de las presiones que todos sabemos que existen dentro de las operaciones y que además tienen un espacio dentro de esas horas de trabajo que también es un poco para ocio. La parte lúdica seguirá siendo un diferenciador importantísimo entre culturas europeas o culturas de países de primer mundo y culturas de los países del tercer mundo. Entonces, aprendamos de los que ya caminaron más, ¿verdad? Y tratemos de pensar en estrategias, como les digo, hay aplicaciones, hay cosas que se pueden generar a lo interno, donde se les manda, no sé, a veces un juego, aunque parezca lo más tonto del mundo, pero un juego de gato, ¿verdad? En el que se ponen X y ceros que puedan realizar dos compañeros en un plazo no mayor a 20 minutos, ¿verdad? Sí les va a ayudar a relajarse un poco y por ende a enfocarse nuevamente en el tema de productividad. Entonces, son cosas muy sencillas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero siempre tenemos que recordar que el bienestar integral de la empresa, el bienestar a futuro de nuestros resultados y nuestra operación va a depender y está totalmente relacionada al bienestar de nuestro recurso humano. Entonces, sí, yo diría que salud mental y física indispensable para tener equipos de trabajo fuerte. Recordemos mandar, por ejemplo, no sé, ojalá podamos hacer alianzas con algún gimnasio. Ojalá podamos hacer alianzas con alguna página que nos pueda dar dietas para nuestros empleados y que ellos sepan, o restaurantes que sabemos que tienen comida saludable y que nos pueden ayudar a que nuestros empleados tengan ciertas condiciones especiales, o tener un menú dentro del comedor que tenemos en la organización, ¿verdad? Que realmente le permita a nuestros empleados poder desempeñarse sin problemas gástricos, ¿verdad? Entonces recordemos nuevamente, bienestar integral incluye la parte física, la parte emocional, la parte mental, y tomar tiempos de ocio dentro de las horas de trabajo es indispensable para que esto se mantenga a la larga. Acá veo algunos comentarios súper interesantes de varios participantes y me llama la atención uno que dice, la humanidad ha evolucionado, ¿por qué mi empresa no lo haría? Interesante esa pregunta o ese comentario. Por acá veo otro que dice, si Google y Apple lo hacen, ¿por qué nosotros no? Muy interesante. Ok, Melissa. Y Exacto. bueno, bienvenidos por favor a todos los que están llegando y creo que ya nos va a tocar disculparnos porque la sala se llenó. Si alguna persona de su empresa, de su organización al final no pudo conectarse, mil disculpas.
a ver si ampliamos la capacidad de la sala. No, la verdad, nos esperábamos tantísima convocatoria para esta mañana. Y de verdad que se nos han unido muchos compañeros de varios países de Centroamérica y al final el tema de capital humano pues es algo que es generalizado y muy importante para todas las organizaciones. Melissa, ¿cómo mejorar el ambiente laboral sin llegar a ese punto de romper el límite saludable entre la vida personal y la vida profesional? Gracias, Adrián. Súper importante, ¿verdad? Ese es como el otro lado justamente de lo que estamos conversando. ¿Cómo hacerlo de la forma correcta, ¿verdad? Recordemos que las empresas siempre tienen que estar en constante mejora. Nosotros, cuando tenemos a cargo el recurso humano, realmente lo que tenemos a cargo es lo que está haciendo que la empresa funcione, ¿verdad? La fuerza motora de cada una de estas empresas. Entonces, es una responsabilidad, insisto, realmente importante, pero tenemos que respetar a nuestros empleados. Es la única forma en la que vamos a tener compromiso, productividad, salud mental, salud integral, etc. Respetemos la desconexión digital, ¿verdad? Es muy dado a veces que se pretenda que se contesten mensajes que se mandaron el viernes a las 3, 4 de la tarde y que se contesten ese mismo viernes o durante el fin de semana y si no, el lunes a primera hora. Nosotros tenemos que entender que la prisa no va a lograr que las cosas se den de la mejor forma, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que fomentar confianza y hacer las cosas de forma ordenada va a fomentar esta confianza. En el momento en el que nosotros dejamos de percibir a nuestros empleados como personas a las que contratamos para que nos hagan una labor o una tarea y comenzamos a verlos como recursos que realmente nos pueden ayudar, inclusive a generar estrategias que ninguno de los directivos vio, nos damos cuenta que el valor que tiene cada uno de estos miembros de los equipos no solo depende de lo que nosotros le demos en la empresa, sino de cómo nosotros les permitamos a ellos disfrutar su vida personal. Es muy común, ¿verdad? Y bueno, todos en algún momento habremos estado en compañías en donde nos querían casi que explotar, ¿verdad? Donde trabajar horas extra a veces era todo un tema, porque solo aprobaban tener presupuesto para 10 horas extra esta semana y resulta que sabíamos de entrada que en 10 horas extra no íbamos a poder completar la tarea. Entonces, este tipo de cosas no solo pueden ser decisiones que toma un supervisor o un gerente de equipo, sino tienen que venir de la mano de una estrategia que venga del departamento de capital humano. Nuevamente, respetemos la desconexión digital. Las personas no tienen que ser vigiladas. Esto realmente es una de las peores tácticas que se han utilizado a través de los tiempos. Nosotros tenemos que darle condiciones al empleado, ¿verdad? Para que sea efectivo en sus horas y para que descanse fuera de ellas. Entonces, tratemos de crear objetivos con los directivos que realmente sean manejables humanamente. Empecemos a identificar si el problema no es realmente del equipo que tenemos, sino de falta de fuerza humana, ¿verdad? Muchas veces queremos recargar en equipos de 3, 4 personas las tareas que deberían llevar por lo menos un equipo de 8 o 10 personas. Y en estas cosas nosotros tenemos que levantar la mano. Recordemos que es la única forma en la que nos vamos a ganar la confianza de estos equipos de trabajo y de cada uno de estos individuos. Entonces, respetemos, ¿verdad? El respeto ante todo, con el respeto ahora avanzamos siempre dentro de la organización y creo que es importante dar ese mensaje desde arriba. Yo he tenido experiencias cuando he llegado a hacer análisis a empresas en donde la percepción que se tiene de las personas que trabajan en el equipo de recursos humanos es pésima. Pésima porque hay personas que perciben que no hacen nada por ellos, hay personas que perciben que lo único que hacen es fijarse si llegaron tarde un día y entonces dar, eh, digamos, la queja y yo creo que no debería ser así, ¿verdad? Por supuesto que tenemos la posibilidad siempre de definir quiénes ingresan y quiénes se quedan o no en una empresa, pero tenemos que hacerlo de un modo consciente, lo tenemos que hacer desde un análisis, ¿verdad?
en el cual nosotros podemos ver, bueno, esta persona durante los últimos 3 meses se ha quedado en la oficina hasta las 8 o 10 de la noche todos los días. Es imposible que esta persona 3 meses después, donde además ni siquiera salieron los resultados esperados, vaya a tener la mejor actitud, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la parte humana, el ambiente laboral, la cultura, todo esto siguen siendo temas cada vez más importantes por la presión social y la presión, digamos, tecnológica que tenemos todos a diario. Entonces, nuevamente, el bienestar no es vigilar, el bienestar es ofrecerle respeto a nuestro recurso humano en las condiciones que nosotros les estamos dando para que ellos puedan ser productivos y efectivos durante sus horas de trabajo. Gracias, Melissa. Y bueno, para las Uh personas -huh. que están conectadas, saben, por favor, entiendan esto fundamental, todos estos podcasts, por decirlo así, porque realmente los estamos subiendo en modo audio a nuestra página web www.solucionescreativas.cr para que puedan tener nuevamente una escucha atenta y poder repasar todos estos conceptos que estamos generando a través de todos los invitados especiales que tenemos a finales de cada mes. Melissa, pregunta del millón. Vamos a ver qué nos dices. ¿Estamos realmente preparados para la semana laboral de 4 días? Ok. Y esa es una pregunta, Adrián, que se las trae. La verdad, ¿estamos preparados? Creo que eso lo va a poder definir cada empresa, ¿verdad? No creo que debería ser algo que se aplique por parejo. Nuevamente, cada empresa tiene su ADN y eso es lo que se debe analizar. Es un reto de eficiencia, definitivamente. Estamos hablando de educar a nuestros equipos de trabajo a que las tareas se logren en un máximo de 4 días a cambio de más tiempo libre, ¿verdad? Entonces, digamos que el concepto es muy válido. Tenemos además resultados impresionantes en países que ya lo adoptaron, pero yo personalmente, ¿verdad? Por mi experiencia, creo que esto debería ser decidido por cada empresa según el ADN de cada empresa, ¿verdad? Entonces, antes de aplicarlo, nosotros tenemos que auditar, tenemos que hacer un análisis profundo, porque tenemos que eliminar reuniones que no sirven. Hay cualquier cantidad de reuniones inútiles en nuestras agendas y todos lo sabemos y todos entendemos que es un problema, pero ahí estamos, nos conectamos y nos sentimos como locos cuando sabemos que esta reunión tal vez no es importante, no es tan importante, pero está en mi calendario, necesito conectarme para que por lo menos vean que estuve ahí. Esto afecta la productividad, ¿verdad? Entonces, definitivamente el resultado siempre a la hora de enfocarnos va a ser mayor eficiencia, pero este tema de los 4 días requiere un enfoque láser, ¿verdad? Y eso no puede ser nada más de informarle a nuestro equipo de trabajo, bueno, señores, ahora pasamos a 4 días laborales en donde esperamos que ustedes cumplan con nuestras metas. No puede ser solo eso. Nuevamente, tenemos que darles acompañamiento, tenemos que explicarle, tratar de utilizar ejemplos, ¿verdad? Que nos puedan ayudar a visualizar cómo va a ser nuestra vida en un cambio de 5 o 6 días inclusive a 4 días laborales. Entonces, yo personalmente creo que muchísimas personas son más productivas durante todo el día, ¿verdad? En horarios, digamos, extendidos, que cuando trabajan pocas horas, más días. Entonces, yo personalmente creo mucho en el concepto, sí se puede aplicar. ¿Estamos listos y preparados? Nuevamente, creo que eso es algo particular que cada uno de los gerentes de las empresas debería ir definiendo. Si es algo que se quiere ver a futuro, prepárenlos desde ya. Es una recomendación porque así no aparezca una ley que diga que ahora todos trabajamos solo 4 días. Sí es importante que las personas entiendan que podríamos inclusive intercambiar un día extra, ¿verdad? De tiempo a cambio de que usted me cumpla con todo lo que usted tenía para esta semana y me lo entregue antes de que se lo pida. Este tipo de cosas, insisto, realmente aumentan la confianza, aumentan la productividad, las personas comienzan a descubrir que tienen casi que poderes que no sabían que tenían, ¿verdad? Porque muchas veces no hacen más, no porque no quieren, no hacen más porque sienten que todavía tienen un día extra, que todavía pueden dejarlo para después, ¿verdad? Y yo creo que este cambio tiene que ir muy de la mano de
el capital humano, la persona que esté a cargo y por supuesto de cada empresa. Melissa, me saco una pregunta así debajo de la manga, improvisadísima. ¿De qué Ujú. forma ha influido en usted el hecho de poder liderar organizaciones grandes en Huawei, Amazon, etcétera, en torno a este tema que estás comentando precisamente? Sí, bueno, yo creo que nuevamente, cada caso es muy particular, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar y definir, bueno, estoy liderando un equipo de trabajo de ejecutivos, estoy liderando un equipo de trabajo de personas técnicas, estoy liderando un equipo de trabajo administrativo, estoy liderando un equipo de trabajo de ventas o estoy liderando un equipo de humanos, ¿verdad? En donde cada una de estas individuales o individuos, fuerzas individuales o individuos, pues me va a aportar una fortaleza y una debilidad que tengo que llenar con otro. Entonces, creo que en los equipos de trabajo en los que yo he estado, ¿verdad? Siempre la parte humana sigue siendo indispensable para que estas personas lleguen a confiar en los resultados que yo les estoy pidiendo que tenemos que tener. Eh, sí ha influenciado muchísimo la parte emocional y personal de cada una de las personas que lideré, sin duda alguna. Y de ahí mi insistencia en que ustedes tienen que hacer esas reuniones uno a uno para entender condiciones del por qué esta persona siempre viene con mala actitud, qué será lo que trae esta persona. No todo el mundo se abre para comunicar lo que siente, ¿verdad? Y yo me he llevado sorpresas en donde al sentarme a hablar con cada uno de ellos, pues uno se da cuenta que qué mal, ¿verdad? Lo juzgué antes de tiempo porque pensé que este muchacho simplemente no tenía interés y este muchacho lo que tiene es un problema personal tan difícil que lo que necesita más bien es apoyo, ¿verdad? Lo que necesita es tiempo para que él se vaya acomodando a tener esa eficiencia que nosotros requerimos. Nuevamente, no existen malos profesionales, lo que existe es una mala dirección siempre, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que nosotros tomamos esa responsabilidad, entendemos que tenemos que llevarlos de la mano, tenemos que ir y entender qué es lo que les pasa. Obviamente no le vamos a caer bien a todo el mundo, porque eso es como aplicado a cualquier aspecto de nuestra vida, pero sí es importante hacer el intento, llegar y sentarse con cada uno de estos miembros del equipo, revisar qué es lo que necesitan, qué es lo que no tienen, cómo ven las cosas, cómo lo piensan. Nuevamente, la parte humana es indispensable, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar y decir, bueno, tienen que completar estos son los KPIs, estas son las fechas en las que tenemos eventos, que al final eso es mucho lo que se ha visto en temas de departamentos de manejo de personal, ¿verdad? Que resulta ser el equipo que se acuerda de los cumpleaños y nos dan regalitos y hacen eventos de vez en cuando, ¿verdad? Team buildings y se acabó. A veces me dan vacaciones, a veces no, ¿verdad? Entonces, sí, creo que la parte humana ha sido un gran diferenciador en los equipos que he manejado. Muy interesante, sí. Y en temáticas de liderazgo y trabajo en equipo, casualmente se habla de que hay una variable fundamental para que las personas funcionen correctamente y es la claridad, ¿verdad? La claridad de procesos, la claridad de normas, la claridad de reglas, la Correcto. claridad en la comunicación y demás. Bueno, le doy el pase a mi compañera Andrea. Andrea, creo que deberíamos de hablar de neurociencia. ¿Qué opinas? Me parece. Sí, justamente ese tema lo tocamos en el webinar pasado y bueno, creo que no a todos les quedó muy claro realmente qué es la neurociencia, pero cada vez escuchamos más sobre esto y cómo se aplica dentro de las organizaciones. Entonces, Ujú. tú, Melissa, ¿cómo nos dirías que qué papel juega hoy la neurociencia aplicada al tema del liderazgo? Gracias, Andrea. Bueno, eso es uno de los temas que más me apasiona, ¿verdad? La neurociencia definitivamente ha tomado una parte importante en mi día a día. Me gusta entrenar a la gente en temas de neurociencia y creo que todos deberíamos tener algún tipo de educación en neurociencia en algún momento de nuestras vidas. Ojalá pudiéramos enseñarle a nuestros hijos y a los chicos que van a las escuelas para que aprendan a entender sus emociones. Recordemos que los seres humanos estamos realmente conformados por un set de partes diferentes que cada una nos ayuda a lograr un movimiento, una actividad o un resultado específico.
En este caso, la neurociencia, pues obviamente se enfoca en la parte cerebral y el concepto de neurociencia es más a nivel científico que otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Se analiza el cerebro desde una perspectiva de químicos cerebrales que sabemos que se van a producir o a dejar de producir dependiendo de ciertas actividades, dependiendo de ciertos estados emocionales en los que estemos, y esto nos va a permitir entonces nuevamente entender esa parte humana de cada uno de nuestros miembros. ¿Qué nos enseña la neurociencia? A liderar desde un tema de regulación emocional. Es muy común ir a instituciones públicas, por ejemplo, o de gobierno, y ver a las personas todos como monótonos, ¿verdad? O sea, es como si todo dentro de la organización estuviera de un solo color, como si fuera solo gris, como que la gente no sonríe, no vemos personas realmente emocionadas del trabajo, todo el mundo se ve como muerto en vida. Entonces creo que es importantísimo aprender un poco de neurociencia, ¿verdad? Porque nuevamente esto nos va a ayudar a liderar, nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro. Esto definitivamente va a ser una herramienta para reducir conflictos internos, para entender por qué esta persona siempre eh, tiene una cara que tal vez en temas, digamos, de soporte al cliente no debería tener porque no nos va a dar los resultados que tenemos, pero tenemos que entender qué está causando eso. Nuevamente, vamos a los ejemplos que di anteriormente. Si tenemos una persona que durante 3 meses estuvo trabajando 12 horas diario para llegar a una meta y la meta tampoco se cumple, es una persona que está frustrada y cansada físicamente. Entonces, el cerebro, por ende, no va a estar preparado de la mejor forma. Importantísimo que le recordemos el tema de la alimentación, las vitaminas, la hidratación, todo esto juega un papel importante para que estos miembros de trabajo realmente pues, puedan ser emocionalmente exitosos dentro de la empresa, Y ¿verdad? Recordemos que equilibrados, las emociones nos miden. claro. Correcto, correcto. Equilibrados, Entonces, calibrados y alineados. nuevamente, Sí. así es, no, definitivamente, porque es un poco complicado. A veces los cambios, bueno, y las personas que han trabajado en ventas lo saben, ¿verdad? Pero los cambios a veces en los resultados ni siquiera es por el producto que tenían que vender o por la meta exagerada que pusieron, es porque emocionalmente en ese momento el equipo de trabajo no estaba, como bien lo dice Adrián, alineado. Y no se sentía bien. Entonces, nuevamente, la neurociencia nos ayuda a regular justamente la parte emocional de los equipos, indispensable para que funcionen óptimamente. Súper interesante toda esta temática e incluso hasta podríamos hacer un webinar sobre neurociencia. Sin duda. Pero bueno, ahora quisiera saltarme otro poquito al tema del sector económico, al tema de los salarios que sigue siendo súper importante, pero ya no es un único factor de decisión para poder tener a un nuevo talento dentro de las empresas. Me gustaría que profundicemos un poco más cómo el salario emocional está redefiniendo también este tipo de relación empresa-colaborador. Entonces, Ujú. ¿tú qué nos dirías acerca de la importancia que tiene el salario emocional en el 2026? Gracias, Andrea. Esto nuevamente nos refuerza el tema del compromiso. Hay un salario emocional que ya no es negociable, ¿verdad? Sobre todo en las nuevas generaciones. Recordemos que todos venimos saliendo de un tema de pandemia que fue emocionalmente y físicamente muy cansado para todos. Algunos perdimos seres queridos durante el proceso, otros nos enfermamos, ¿verdad? O sea, estamos ante una situación social y de vida un poco diferente. Entonces, hablar de dinero como retribución únicamente creo que quedó como unos 6 años atrás, ¿verdad? En este momento tenemos que asegurarnos del bienestar emocional, tenemos que asegurarnos de la flexibilidad que nosotros le podamos dar a estas nuevas generaciones, ¿verdad? Donde ya no les va a interesar ir a trabajar a la oficina 4, 5 o 6 días a la semana, ¿verdad? Sino que probablemente 1 o 2 veces a la semana sea como les guste más, como se sientan mejor y como se sientan más comprometidos con la empresa. No tengamos miedo al trabajo remoto. Yo les puedo decir que yo durante los últimos casi 17 años he tenido responsabilidades de manera remota.
donde he manejado equipos, empresas, distribuidores, revendedores, ejecutivos desde mi país o desde un país en específico hacia muchísimas áreas y muchísimas zonas alrededor del mundo. Sí se puede llevar la tarea, definitivamente. Hay que viajar de vez en cuando, también es importantísimo. No podemos dejar tirados los equipos que están afuera, ¿verdad? Sin darles, sin traerlos a, a tener esa permanencia, digamos, con nuestra operación. Pero para las nuevas generaciones, el trabajo remoto es sí o sí indispensable. Estos muchachos aman tener libertad para viajar. Cada vez las oportunidades que se tienen para ir de un lugar a otro son mayores. Diferentes países les ofrecen posibilidades de ir a conocer ciertos lugares que tal vez siempre han querido ir a hacerlo, pero como tienen el tema del trabajo, entonces no pueden. Recordemos, nuevamente, la flexibilidad no es solo un tema de, ok, déjelo para después, le doy chance ahorita que haga esto y déjelo para después. No, es de la movilidad que también nuestros equipos de trabajo pueden tener. El propósito que nosotros le damos a estos equipos de trabajo va a causar un sentido de pertenencia, ¿verdad? Que nuevamente esto ya no es negociable. Nosotros necesitamos tener equipos de trabajo que realmente ojalá sean la envidia de otros equipos de trabajo de otras empresas. Es muy bonito escuchar, y esto lo sé porque, bueno, yo tengo hijos dentro de algunas de estas edades en donde definitivamente trabajar remoto sí o sí tiene que ser parte de la oferta, ¿verdad? Eh, y son muy productivos. Es muy interesante porque pese a lo que muchas empresas podrían pensar, ¿verdad? Que seguro están en la casa y están acostados y no están haciendo nada, no es así, porque ya llega un momento en el que este recurso humano entiende que la forma en la que yo voy a poder irme a la playa, ¿verdad? Porque, o a ese viaje que tanto quiero, es si trato de sacar esto lo antes posible y me enfoco en esto en este momento. Esto ha funcionado muchísimo. Obviamente tenemos que tener recursos tecnológicos que nos permitan asegurar que la persona realmente vaya a estar cumpliendo con sus labores, ¿verdad? Esto no es para, como decimos en Costa Rica, alcahuetear a nadie. Nosotros tenemos, por supuesto, siempre que tener controles para estas nuevas generaciones o para este nuevo sistema de trabajo y estas tampoco son negociables, ¿verdad? Si nosotros les decimos, bueno, necesitamos que a las 3 de la tarde nos ingresen este reporte todos los jueves o todos los viernes, por favor, antes de las 3 de la tarde, tenerlo listo, ¿verdad? Claro, Eh, nuevamente la claridad que estamos mencionando, ¿verdad? Del mensaje. ajá, exacto, exacto. Sí, sí. Sí, En el momento en el que tenemos claro qué vamos a hacer, y como decía yo anteriormente, la cabeza es la que nos va a dirigir. Si el respeto viene desde la cabeza, si la flexibilidad viene desde la cabeza, si las cosas que tenemos que hacer están claras desde la cabeza, el equipo va a seguir. Si nosotros les permitimos decidir cómo van a hacer las cosas, porque lo que queremos es ver un resultado, también le estamos dando la libertad necesaria para que ellos puedan ser eficientes. claro. Entonces, bueno, sí, yo diría que el salario emocional ya no es negociable. Claro, bueno, se nos está acabando el tiempo, estimada Melissa, y de verdad que nos encantaría seguir platicando sobre este tema. Hay una pregunta más que quiero hacerte y con esta vamos a cerrar. Desde ya les voy diciendo a todos, por favor, gracias por conectarse y claramente pues se nos llenó la sala hoy. No sé si al final algunos se quedaron fuera, pero lo importante es que muchas personas aprovechamos este tema. Melissa, ¿qué es People Analytics? Y por qué es urgente hoy por hoy en las organizaciones en función de que lo utilicen como tal para cerrar este webinar de hoy, 25 de febrero? Gracias, sí. Bueno, People Analytics es la brújula que nos va a ayudar a guiar a nuestros equipos, ¿verdad? Ya no tenemos ese chance de adivinar, imaginarnos. No, necesitamos hacer un análisis realmente profundo de nuestros equipos. Tenemos que decidir con evidencia. Esto ya no es como les decía en el principio, no es que si me cayó bien, entonces lo trato mejor y le doy más flexibilidad. Eso ya no puede aplicar. ¿Verdad? Y como humanos que somos, lo hemos visto en todas las empresas por las que hemos pasado, siempre ha existido algún tipo de favoritismo, siempre ha existido afinidad, siempre ha existido cosas que son muy obvias para el resto del equipo y que terminan afectando. Entonces, en este momento, sí o sí, como bien lo dice Adrián, el tema de People Analytics es indispensable.
Nosotros tenemos que cruzar datos de desempeño y datos que tengamos con el tema de bienestar. Esas reuniones 1 a 1 nos van a permitir ver en qué áreas tenemos que reforzar, digamos, ese apoyo que nosotros le demos. Es súper importante y en esto yo creo que no es solo para personas que manejen trabajos, digamos, temporales de equipos, sino para toda persona que esté dentro de una organización y que en algún momento tenga que hacer un trabajo de supervisión. Nosotros tenemos que analizar con qué personas me estoy desarrollando, qué personas tengo al lado. Si soy un empleado y mi equipo de trabajo que tengo al lado son personas que pasan jugando videojuegos todo el día, el tema no es llegar y decir, estas personas pasan perdiendo el tiempo. El tema es llegar y decir, ¿por qué nosotros estamos teniendo videojuegos dentro de nuestras computadoras? ¿Por qué tenemos acceso a estas cosas? ¿Verdad? Entonces tratemos de hacer un enfoque siempre un poco más, más con cabeza fría, con menos intención de atacar, ¿verdad? Hagamos un análisis nuevamente de datos. No podemos llegar y decir, esta persona parece, nos da la impresión, suponemos que. Estas palabras definitivamente tienen que quedarse totalmente afuera. La evidencia sí o sí o sí es la que nos va a dar esta brújula, como les digo, para poder tomar decisiones. Pero ojo, ha pasado, pasa, seguirá pasando cuando hay un trabajo con clientes que, nuevamente repito, no podemos quedarle bien a todos. Hay clientes que van a estar muy satisfechos, hay clientes que no van a estar tan satisfechos y hay clientes que van a utilizar la estrategia de no estar satisfechos para lograr ciertos devoluciones o resultados que ellos quieran. Entonces, ojo ahí, porque nosotros tenemos que ser muy perspicaces con ese análisis que hagamos, ¿verdad? Porque si usted me dice a mí que tenemos 3 clientes y de estos 3 clientes se están quejando, pero resulta que tenemos 2 clientes más que mandaron inclusive hasta una carta diciendo de todas las maravillas que este empleado hizo, no quiere decir que este empleado no tenga valor, porque estos 3 lo están criticando o se están quejando de él. Eso es muy importante porque sí he visto equipos descomponerse, he visto gerentes perderse en la necesidad de atacar lo que se está haciendo mal y de no se ve lo que se está viendo, lo que se está logrando, las cosas que se están haciendo bien. No necesariamente lo que se hace bien tiene que ser la mayoría de las cosas que se hacen, pero siempre que haya la posibilidad, el potencial de que esta persona se siga desarrollando, no dejen de verlo. Por favor, nuevamente, utilicen data. No utilicen lo que aquella persona dijo, lo que yo me imagino que es, utilicemos data. Por eso es importante, como decía Adrián, tener todas las cosas muy claras desde el principio, indicarles, nosotros no vamos a estar encima de ustedes, pero sí necesitamos decidir con evidencia, ¿verdad? Si es que usted va a tener un aumento o una bonificación o simplemente pues va a poder pasar a otro puesto de trabajo, ¿verdad? Pero sí hagámoslo con evidencia porque no hay nada más molesto, creo, que para los profesionales, y esto a todo nivel, que darse cuenta que alguien está tomando decisiones por lo que un cliente dijo, por lo que un compañero de trabajo dijo, por lo que está pasando en este momento y tal vez son personas que llevan años trabajando en la empresa y siempre hicieron cosas maravillosas por la empresa y por algo malo que pasó hoy, ¿verdad? Entonces ya no se ve el recurso con la importancia que realmente debería. Y nuevamente, esto es indispensable. Utilicen data, utilicen información, hagan recopilación de información cada vez que puedan, trabajen de la mano con los equipos de IT para que ellos les preparen surveys o les preparen encuestas que puedan mandar rápidamente, actividades que se puedan hacer dentro de los sistemas de la empresa. Traten de hacer esa dirección o esa vigilancia con flexibilidad, ¿verdad? Traten de tener evidencia para poder decir, por esto y esto, es que se toma esta decisión porque creemos que esto tiene más peso que todos los 5 o 6 años que tuvo de buenas acciones. Porque sí, realmente es muy común escuchar personas que han dejado ir de las empresas, lamentablemente porque 1 o 2 clientes se quejaron y esta persona tuvo años de éxito dentro de esa organización y se dejó de ver. Eso afecta muchísimo la parte emocional de cualquier profesional a futuro y nosotros tenemos nuevamente la responsabilidad de ser una mano que los guía, una cabeza
que les enseña y no necesariamente un dedo que les apunta y les juzga. Entonces yo diría que nuevamente igual en People Analytics podríamos profundizar en algún momento si les interesa para que vean herramientas y cosas de este tipo, pero sí, data, por favor, necesitamos decidir con información real. Bueno, se abre otro espacio para una tercera entrega, Melissa, porque cada vez que tenemos un espacio contigo surgen temas súper valiosos. Así que, pues nada, vamos a evaluar la posibilidad de una tercera entrega para marzo. De hecho, el 25 de marzo tendríamos nuevamente este espacio de 10 a 11. Vamos a estar en coordinación con Melissa para ver si tiene la disponibilidad para hablar sobre People Analytics como tal. Melissa, hemos llegado al cierre de este espacio. Le damos la bienvenida, perdón, el agradecimiento y la bienvenida a unas dos personas que vienen entrando, de hecho, pero se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a tener este espacio allá en nuestra web www.solucionescreativas.cr para que lo puedas escuchar en las próximas horas y lo vuelvas a repetir y pues analizar como tal. De mi parte, Melissa, muy agradecido contigo. Esperamos tenerte muy pronto y le doy el espacio a mi compañera Andrea, que se encuentra ahorita desde Guatemala, para que haga el cierre de este webinar. Muchas gracias de mi parte. Sí, pues bueno, muchísimas gracias, Melissa. Muchísimas gracias a toda la audiencia que se unió hoy. De hecho, aquí nos están poniendo en los comentarios que sería muy interesante ver el tema de herramientas para People Analytics. Entonces, sí, lo vamos a considerar muy bien para tenerlo en nuestra próxima entrega. Muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de nuestro espacio y nuestro bloque de soluciones que inspiran de soluciones creativas. Esperamos que tengan un excelente día y feliz inicio. Bueno, feliz descanso ya ahorita que estamos en ombligo de la semana, ya no nos queda nada para el viernes, entonces bueno, a disfrutar y que sigamos trabajando productivamente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. En Soluciones Creativas somos la plataforma internacional líder en gestión de capital humano. Con más de 27 años de experiencia en Centroamérica y México, acompañamos a las empresas a fortalecer su talento y alcanzar resultados sostenibles. Nuestro trabajo se basa en la excelencia, la ética y el respeto por las personas, combinando estándares internacionales con un enfoque local, humano y estratégico. Ofrecemos soluciones integrales diseñadas a la medida de las necesidades reales de cada organización. A través de nuestro servicio de outsourcing administrativo, outsourcing comercial, reclutamiento, BPO, payroll, coaching y training, apoyamos a las empresas a optimizar sus operaciones, reducir costos y enfocarse en su core business. Somos especialistas en outsourcing comercial, donde formamos, administramos y supervisamos equipos de ventas completos, garantizando talento calificado, cumplimiento legal y resultados comerciales sostenibles. Más que colocar personal, gestionamos el talento como un activo estratégico que impulsa el crecimiento y la rentabilidad del negocio. Detrás de cada solución hay un equipo de profesionales especializados en sus respectivas áreas, combinando experiencia, cercanía y conocimiento técnico para acompañar a cada cliente de forma personalizada, asegurando procesos confiables y un verdadero impacto en las personas y en los resultados. En Soluciones Creativas creemos que el talento bien gestionado transforma los resultados. Te invitamos a agendar una reunión de diagnóstico gratuita y descubrir cómo podemos ayudarle a potenciar su productividad y el crecimiento de su empresa.